Buenos días, hermanos. La paz de Dios para con todos. Estaremos dando comienzo, ¿verdad?, con la escuela bíblica. Primeramente vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para encomendar la escuela bíblica como tal, para que Dios nos hable de manera especial a cada uno de nosotros y los que hermanos que se habrán de conectar. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de reunirnos como pueblo, Señor. Señor, para ti no hay limitaciones, Señor. No nos pudimos reunir presencialmente, pero sí de la manera digital y podemos recibir palabra tuya, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú provees los medios, Señor, para que tu palabra sea llevada a todo lugar, mi Dios. Yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú utilizando a nuestra hermana Arsenia Díaz, Señor, como maestra de esta mañana, Señor, que seas tú utilizándola y que seamos nosotros ministrados de manera especial, mi Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control de todo lo que sucede, Señor. Tú lo sabes todo. Tú eres nuestro Dios poderoso, nuestro Dios eterno, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. En tus manos nos entregamos para estar prestos, para recibir palabra tuya. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Hoy como tal vamos a estar estudiando la lección número 22, crisis que aturden. Eso lo podemos encontrar en Corintios 2, 1, del 13 al 11. Así que voy a dejar a nuestra hermana Arsenia para que ya tenga en bien en dar comienzo, ¿verdad?, con la escuela bíblica, que será de 9:30 hasta las 10:30. Así que presto para recibir palabra del Señor. Sí, buenos días, amados hermanos. Estamos aquí. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Estamos aquí una vez más, dándole gracias a nuestro Creador por esta oportunidad que nos da de reunirnos a estudiar su santa palabra y de permitir que, aunque no pudimos estar en nuestra congregación, nuestra iglesia de Santurce, pues nos ha provisto esta plataforma. Así que una vez más, gracias, amado Padre. Y como anunció nuestra hermana Jocelyn, la lección de hoy se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 11. Primero quiero pedirle que sigamos con Haití, en la República de Haití, en nuestros corazones, orando, porque ha seguido pasando la noticia de que siguen apareciendo muchas personas fallecidas. Y nuestro propósito de la clase y de la palabra de Dios es llevar a Dios a nuestra mente, a nuestro corazón, para consolar a los que en estos momentos, como Haití, están pasando por esa tragedia, ese fenómeno natural que ha sido un terremoto, algo imprevisto y que agarra de sorpresa. Y una vez más vemos lo que trae nuestra clase en los objetivos. Los objetivos, un aturdimiento. Sé que esas personas están perdidas y confundidas dentro de sí, qué ha pasado. Así que oramos con todo nuestro ser, nuestro corazón, para que el Señor siga impartiendo cuidados y consolación a nuestra hermana República de Haití. Pues nuestra clase de hoy está demasiado buena, en el sentido de que nos abre una vez más los ojos el Espíritu Santo a través de Pablo. Todas estas clases han tenido una finalidad, que es despertar nuestra conciencia. Y estamos muy agradecidos del Señor, y una persona que describió muy bien todo esto
fue nuestra hermana Blanca, en la cual yo sentí que habló como a través del mismo Espíritu Santo cuando explicó el papel fundamental que ha hecho Zoom y cómo hemos podido salir adelante espiritualmente y fortalecidos. Así que Pablo ha sido un apóstol, un personaje tan interesante para nosotros, porque ese Espíritu Santo que lo tocó a él y que nos ha tocado a nosotros, pues lo mueve a escribir para que nosotros podamos entender esta dinámica de Dios. Y con sus títulos de teólogo pastoral y fundador de iglesias en Asia Menor, sus cartas teológicas escribía y todo aquello que lo envolvía a entregarse así por este evangelio que nosotros hoy no solamente somos testigos, estamos llamados a ser hacedores y entiendo que eso estamos haciendo. El tema es crisis que aturden. Y Pablo llamó a Jesucristo como el Dios de la consolación, porque ya él había conocido mitologías, entre ellas la griega, la cual tenía muchos dioses. Y entre ellos estaba Apolo, que él veía que cuya relación era nula con sus adoradores. Y me llamó la atención que Pablo decía que era judío y realmente encontré en anotaciones que él nació en Galilea, ¿verdad? Y que sus padres emigraron a Tarso, donde se crió, que esa era una ciudad ubicada en Asia Menor, que hoy es Turquía, que en tiempos romanos, 59 años antes de Cristo, esa Tarso, que era la capital de Cilicia, fue gobernada por el renombrado emperador Cicerón, que llegó a ser muy famosa y una de las 3 ciudades que funcionaban con una especie de universidad. Aquí hay algo malo, voy a salirme completo. Así que esas ciudades eran Alejandría y Atenas. Y en Hechos 21:39, Pablo dice: yo de cierto soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Es decir, su padre era un comerciante, no se menciona a la madre, pero no se habla de su mamá. Pero su padre era un comerciante que se supone obtuvo la ciudadanía romana por medio que pudo haber sido de adopción o por méritos de guerrero. Así que, de manera que Pablo heredó la ciudadanía como un privilegio que reclamó en varias ocasiones. Eso nos dice Hechos 16:37. Y en cuanto a su educación, fue enviado por sus padres a estudiar a Jerusalén a los 13 años, siendo su maestro Gamaliel. No se sabe dónde, dentro de las universidades que había, dónde fue a terminar, porque en los días que el Señor fue crucificado, él no se encontraba en Jerusalén, en el tiempo que pasó el proceso de la muerte y crucifixión de Jesús, pero sí regresó poco después de ese acontecimiento. El resultado de su educación puede apreciarse en sus propias palabras en Gálatas 1:14, donde dice que
judaísmo, él aventajaba a muchos, y se aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, y que él participó o estuvo ahí en la muerte de Esteban, y luego persiguió a los cristianos. Por eso él asevera que era muy celoso con las tradiciones de sus padres. Así que con esta introducción vamos a abrir nuestro libro en la página 316 y vamos a abundar en este tema de crisis que aturden, cuya unidad es resiliencia. El propósito es tener y nosotros encontrar esa resiliencia dentro de las situaciones difíciles que pasan en nuestras vidas. Los objetivos tienen como propósito algunos tipos de crisis, reconocerlo, que muchas personas a nivel mundial las experimentan en algún periodo de sus vidas. Comprender que las crisis pueden provocar falta de claridad o entendimiento y discutir el concepto resiliencia y analizar los atributos de las personas resilientes. Luego, deducir cuáles fueron evidentes en la figura de Pablo. Identificar respuestas y alternativas para el manejo de las crisis. Vamos a entrar en el foro, ¿verdad? De la clase, la discusión, el contenido, y vamos a discernirlo entre todos. Así que voy a pedir a algún hermano o hermana, ya que la crisis se le han puesto nombres y apellidos y podemos identificar de ellas. Si algún hermano podría llamar por su nombre algunas de las situaciones que a diario vivimos, se lo voy a agradecer. Esas instrucciones están en la página 319, donde habla del fallecimiento de un ser querido y sigue por ahí. Pero si alguien pues lo tiene en su mente, porque ya se ha discutido varias veces, y yo creo que ni siquiera es necesario eso. Con las cosas que nos pasan, nosotros podemos hablar acerca de esto. ¿Algún hermano que quiera identificar referente a las crisis emocionales? Buenos días, Arsenia. Saludos para todos y que la paz de Dios sea con ustedes. Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Una de estas crisis, ¿verdad? Resultó la pandemia de marzo del año pasado, ¿verdad? Y donde nosotros tuvimos que encontrarnos todos de momento en una situación que nunca habíamos experimentado. Era el encierro de estar en nuestras casas metidos, pues básicamente sin hacer muchas cosas que acostumbramos a hacer, sin la libertad de poder movernos, ver y compartir con aquellos que amamos, con aquellas personas que conocemos. Y esto produjo una crisis emocional para muchas personas que muchas personas, particularmente las personas mayores, aún no se reponen de esa crisis, no solamente una crisis de salud, sino que produjo una crisis emocional. Y eso es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Hablamos mucho de resiliencia y es el tema de esta unidad, pero cuando llegó este momento no era algo que veíamos la luz al final del túnel, porque la cantidad de personas enfermas, hospitalizadas,
y muchos muertos, hacía ver como que de esta crisis no había una salida posible. Y el concepto de resiliencia se hizo difícil que la gente lo pudiera experimentar porque no veíamos una normalidad dentro del concepto de resiliencia, que quiere decir que esa reposición que tiene el ser humano ante una crisis, no veíamos esa reposición, y muchas personas hoy en día están resistentes al hecho de que aún todavía con la vacunación y con todo por cuestión de higiene hemos logrado avanzar, no quieren quitarse la mascarilla, no quieren tener el lavado de manos, porque esa resistencia es un ejemplo de poca resiliencia. No se han adaptado a un cambio que llegó y que posiblemente va a demorar un poco más en irse, a pesar de la vacunación y a pesar de todas las invitaciones a que la gente se cuide. Todavía hay gente que está resistente y por consiguiente siguen alargando el proceso de crisis porque no quieren llegar a entender que esto vino a quedarse por un tiempo más. Gracias por darme la oportunidad. Gracias, hermano. Pues muy bien explicado, porque esa es la base fundamental de nuestra clase, en el sentido de que vamos a auscultar, vamos a profundizar en los problemas que vienen después de pasar por este aturdimiento, por este tipo de situación que estamos viviendo. Y todo eso tiene que ver también con la crisis en el ámbito mental, cómo se afecta nuestra mente. Y es como explicó el hermano Rey, que todavía hay personas, porque esto no acaba de pasar, y continúan entonces hablando de segunda, de tercera y de cuarta cepa. Todavía las personas se amedrentan mucho, pero es importante que nosotros aprendamos que eso de la resiliencia, que se le ha puesto, ¿verdad?, este nombre, pero renovar nuestra mente, renovar nuestro espíritu es demasiado importante, porque como dice la palabra, estamos rodeados de una nube de personas, y nosotros en el caminar como cristianos no podemos estar cabizbajos. Tenemos que mantener nuestro espíritu en alto, porque estamos en una fe que es ver las cosas como si no fueran. O sea, que cuando decimos eso, estamos diciendo, estamos bien, aunque esté la situación como está, confiamos en un Dios todopoderoso. Por eso que para el mundo le parece locura, porque nosotros estamos llamados a ver lo que no se ve. Así que en el ámbito mental, pues aquí habla de la falta de claridad en el bosquejo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podríamos enfrentar esa situación aún turbado, aún aturdido? Pero ¿de qué manera podríamos nosotros dejar que esa ansiedad, que esa falta de concentración, que esa frustración, que a veces al vernos impotentes, pues por dentro nos alteramos y quizás a veces dejamos las cosas de lado, ¿verdad? Otras veces reaccionamos de una manera inapropiada, ¿verdad? Que quizás no es la respuesta que hay que dar en un momento, pero sí se dio. También, pues dentro de todo lo que hay y en las relaciones humanas, culpamos a otros y vamos entonces guardando cosas en nuestra mente, ¿verdad? Y por ahí sigue muchas cosas que no queremos que se aniden en nuestros corazones, como el odio, el rencor, aislarse, negar la realidad, enfrascarme en el miedo. El miedo es algo que en nosotros es para una alerta, no es para nosotros dejarlo para siempre ahí.
por eso mismo la palabra nos llama a nosotros a que estemos alerta, que nuestra mente no se afecte de tal manera que otros vean que no estamos bien y que nosotros no nos demos cuenta. Así que también están las manifestaciones en lo físico, en nuestro cuerpo, porque esas ansiedades se manifiestan de cualquier manera en nuestras acciones y actitudes. Pero en lo físico se da a nivel muscular, a nivel estomacal. Puede estarnos doliendo la cabeza y no sabemos qué es la preocupación que tenemos. Está dependiendo de hasta dónde está ese miedo metido en nuestro ser. El desorden gastrointestinal, porque leyendo por ahí he encontrado, que yo creo que se lo había hablado en otra ocasión, que el estómago tiene una conexión con el cerebro y que en el estómago se encuentra, dice que nosotros tenemos una farmacia en nuestros pensamientos, porque en el estómago se encuentra un 95% de serotonina. Es una hormona. La hormona que da satisfacción, como que tú te sientes bien, pero se da mucho cuando comemos. Tiene un 95% de reproducción en nuestro estómago. Por eso, cuando nosotros en situaciones nos da deseo de algo, ¿verdad? De como dicen, arrojar o de ir al baño, vamos a decirlo, porque no encuentro la palabra de momento, es que ha habido en nuestro estómago una reacción a lo que hemos estado viviendo, se manifiesta en lo físico. Así es que la debilidad se puede dar, el insomnio, exceso de sueño, dolor de pecho, nos puede dar fatiga, nos puede también acrecentar el deseo de comer, que entonces se manifiesta que cuando ya el estómago está satisfecho, que ya no podemos echarle más, ya paramos de comer, pero nos da náusea y a veces botamos el exceso de comida. Así que también falta de apetito y por último un escapismo mental. O sea, yo no veo, no oigo, ¿verdad? No siento, me alejo de todo. Es mejor. Tenemos que evitar todo eso también. Esos son los efectos físicos en nuestro cuerpo a través de lo mental. Cómo esto se transmite hacia lo físico. Y más bien, estas clases están tan profundas que nos estamos hablando de que tenemos que hacer un equilibrio mental con nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta ahora, los médicos están buscando ya la manera de entender el ser humano, el cuerpo humano, porque científicamente lo conocen, pero ahora los neurólogos y ciertos estudios científicos están descubriendo cómo cuando la tristeza nos embarga, a través de un estudio en el cerebro vemos zonas apagadas. Y cómo nosotros entonces, como cristianos, tenemos que tener una fe para nosotros reaccionar ante eso, y esa fe en Jesucristo, que se ha hecho uno con nosotros. Entonces, aquí vendría, hablando entonces, como hermano Rey nos está diciendo, de acuerdo a las clases, hablamos de la resiliencia. Pero, ¿qué sentimos nosotros a nivel espiritual? ¿Qué experimentamos después que tenemos el problema emocional, ¿verdad? Que luego esto tiene que ver con el ámbito mental, cómo se transmite a lo físico, pero ¿y lo espiritual? ¿Dónde lo dejamos?
Pues en lo espiritual podemos experimentar enojo con Dios muchas veces, con nuestros hermanos de fe que no tienen la culpa, pero pues nos alejamos o nos enchismamos, qué sé yo, o cosas que no tienen sentido, pero algo buscamos. Sentimiento de culpa como cristianos. Dice, esto es un castigo, que me lo merecía. Dudas que nos podrá estar pasando esto porque el Señor nos está castigando y no nos ha perdonado, que no nos sintamos perdonados. También, pues, habernos sentido engañados, quizá, que nos han vendido unas cosas de que seremos felices para siempre y no lo hemos encontrado eso. También nosotros creer que como somos pecadores, no merecemos el amor y misericordia de Dios, aún viviéndola, porque yo creo que el tranque de nosotros es que nosotros, si no quisiéramos pecar, no quisiéramos caer en el error, reconocemos que el Señor está ahí como abogado de nosotros para defendernos ante la situación de lo que venga y ante el Padre, porque hay un tribunal y en el cielo. Pero la situación es que tenemos que reconocer la sangre de Cristo que nos lavó y que estamos lavados la sangre de Él y que pecamos porque tenemos unos hábitos malos. Somos pecadores porque aunque entramos en los caminos del Señor y reconocemos que Él nos libra de todo mal, la Biblia lo dice, pero pecamos porque sufrimos, por eso dice el Padre nuestro que nos libre de tentación, porque diariamente somos tentados y diariamente somos perdonados, siempre que nos arrepintamos de corazón. El motivo de nosotros estar estudiando esto es precisamente para llegar a esa conclusión feliz de un Dios de amor y de un Dios que nos llama, que nos consuela y nos llama a ser consolados. Y Pablo entra en esta dinámica de entender por qué nosotros caemos, ¿verdad?, en los errores que nos trae tribulación y que a veces tampoco no es ni siquiera nosotros que lo hemos propiciado, pero llegan de alguna manera. Pero que esto es como una clase que estamos cogiendo, que recibimos el examen, que estamos en ese proceso y que vamos a hacer entonces, vamos a decir, yo lo digo así, maestros para otros, y vamos a ser consoladores, vamos a tener palabras para poder ayudar a nuestros hermanos cuando están en esos momentos difíciles. Así que lo que estos activos nos ha llevado es a entender esto que hemos estado hablando y define lo que es el aturdimiento, que ya más o menos tenemos una idea. La crisis, cómo surgen, la manera inesperada, lo que ellas provocan, que ya lo discutimos aquí, y la resiliencia. Vamos entonces a entrar en la clase con los textos base y ahí lo tenemos. ¿Alguna hermana que quiera leerlo o hermano puede hacerlo? Bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Permiso, Iris, con permiso, no se entiende bien.
Suena como lejos. ¿Me escuchan mejor ahora? Vamos a ver. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Me escuchan bien ahora? Un poco mejor. Apágalo. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Me escuchas? Sí, se te escucha un poco mejor, pero se entiende. Continúa. 3 y 4, ¿quieres que lea? Sí, sí, sí. Ya están leídos. Bien. Pues, Iris, tú tienes la primera parte. Sí. Por favor, léelo. En este caso, ¿me escuchan mejor ahora? ¿Me Más escuchan o bien? menos, pero se ¿Se entiende. puede entender? Bueno, Si tiene los versos 3, 4 y 5. ya te leí el 3 y el 4. Vamos al 5. Dice, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo, nuestra consolación. La interpretación o análisis para esta escritura. En este caso, en el versículo 3, 4, 5, Pablo bendice a Dios y declara que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El versículo 4 explica la expresión anterior. Afirma que Dios nos consuela cuando enfrentamos grandes sufrimientos, de manera que nosotros también podamos consolar a los demás por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Podemos afirmar que este pasaje explica la dinámica del sufrimiento, pues afirma la presencia del consuelo de Dios para todo aquel que sufre, de manera que esa experiencia sirva como base para consolar a los demás. Así se establece una cadena de bendición donde las personas consoladas por Dios se convierten en instrumento de Dios para esparcir consuelo. Pablo indica que nuestros sufrimientos no son mayores al consuelo que recibimos de parte de Dios. Por lo tanto, no debemos enfocarnos en el dolor que provocan las pruebas que podamos experimentar, sino en el consuelo que Cristo nos da. Y de verdad, esa explicación a mí, como dicen por ahí, me voló la cabeza. Porque la misericordia y el amor de Dios, y eso me da tanta esperanza y tanta fortaleza de saber que no importa lo grande que sea mi situación, lo doloroso que sea, Dios está conmigo y Dios me va a dar la fuerza y me va a fortalecer y me va a sacar adelante. Eso, pues, ese versículo yo lo había leído un montón de veces antes, pero en esta vez, de verdad que me voló la cabeza porque digo, wow, cuán grande es Dios y su palabra, que Él está ahí, que no me va a fallar y que es viva, que yo la puedo aplicar a mi vida cada segundo de mi vida. Gracias y paso. Gracias, Iris. Dios te bendiga. Muy bien, ese ha sido el propósito, porque a mí misma también esos versos me calaron bien profundo. Y es lo mismo que te está diciendo, a través que nosotros estudiamos la palabra, meditamos en ella, ¿verdad? Cada día. A veces le pasamos, ¿verdad? Una rayita y lo marcamos porque están muy buenos, pero ahí quedaron. Y no es así. Dice Pablo, especialmente, siempre está exhortándonos a que estudiemos, que leamos. La palabra de Dios nos convoca a meditar en ella cada día. El Señor Jesucristo, cuando estaba participando con sus discípulos, junto a Él lo convoca a recurrir
cada vez más a la celebración de la Santa Cena, con la finalidad de que no olvidemos este sacrificio de esa noche en que él iba a dar su vida por la humanidad. Y hoy no nos olvidamos del Divino Maestro. Y al hacer esto, como dijo él en memoria de mí, es porque nosotros somos la memoria que tenemos, la responsabilidad que asumimos, porque sin memoria no existimos. Estoy dispuesto yo a recibir los consuelos del Espíritu Santo. ¿Y por qué debo hacerlo? ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿Estamos nosotros dispuestos a recibir esos consejos y consuelo del Espíritu Santo? ¿Y por qué debemos hacerlo? Alguien que me conteste. Arsenia. ¿Sí? A la verdad que nosotros deberíamos querer recibir eso, pero el proceso de aprendizaje es un proceso donde vamos a pasar dificultades, porque si no pasamos dificultades, no pasamos crisis, no pasamos momentos difíciles, ¿cómo vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a ver la misericordia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo le vamos a testificar a otros si no le podemos decir, mira, yo pasé por esto y lo superé porque el Señor me ayudó? Amén. Y entonces, por esa misma situación, nadie quiere. Sí. La gente no quieren pasar dificultades, no quieren pasar problemas, porque quieren que todo sea chilling y perfecto. O sea, acepté al Señor y como acepté al Señor, todo va a ser perfecto y chilling. No voy a tener problemas ni dificultades. Amén. Así mismo es. Muy bien explicado, Judith. Pues tú tienes los versos 6 y 7. Correcto. Y ahí en esa introducción abundaste. Sí. Ajá, leemos, pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si Dios nos consuela, también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Él nos está explicando lo mismo de lo que estamos hablando. Tenemos que pasar unos procesos y ellos pasaron unos procesos de sufrimiento para testimoniarle a la iglesia que se estaba formando en esos tiempos, que así como el Señor los llevó a ellos a sufrir, pero también los consoló y los acompañó y vieron su gloria y su misericordia. Así, aquellos que iban a llegar después que ellos se fueran, también iban a pasar por lo mismo, pero también iban a recibir consuelo. Y que ese aferrarse al consuelo y a la misericordia de Dios tiene que ver mucho con la salvación y con la fe, que es lo que estaba promulgando la iglesia en ese momento. O sea, hay una esperanza firme y esa esperanza firme estaba en aceptar y reconocer que hay un sustentador en nuestra vida, que es Dios, y que se manifestó a través de Jesucristo y que nos dejó el Espíritu Santo para que nos consolara y nos acompañara. Y eso era lo que él estaba tratando de hacerle entender a la iglesia, que esa era la razón del sufrimiento por el que pasaban. El sufrimiento es la forma en la que el Señor se manifestaba, donde se podía ver y apreciar su gloria y ver lo que él hacía por su pueblo. Porque si está todo chilling y está todo perfecto y está todo bien, la gente no entiende que ese estar bien es porque el Señor está obrando. Tiene que ver un peso y un contrapeso, o sea, opuestos. Tiene que venir lo malo para que la gente aprecie lo bueno. Y la forma de recibir eso bueno es estar afirmados en la esperanza que nos da la salvación del Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Muy bien, Judith. Es decir, que debemos tener en mente nunca reunirnos con otra persona antes de encontrarnos con Dios. O no estaremos preparados para acompañar, escuchar, mostrar amor de Dios y nosotros ser empáticos y solidarios con los demás. La primerita cara que tenemos que ver cuando nosotros nos despertamos
es a nuestro Padre Dios. Y le diremos, Señor, te necesitamos. Ubícanos, manténnos en el camino perfecto. No puedo hacer esto sin ti. Tu dirección, dámela y guíame hacia la persona adecuada, la que tú ve la necesidad de que yo esté con ella, de que le ayude, de que se siga esta cadena de bendición, nosotros ayudándonos unos a otros. Así es que donde tú nos lleves, Padre Santo, allí iremos. Estaremos haciendo planes acorde con Jesucristo o de acuerdo a nuestra propia agenda. ¿Por qué debemos hacernos esta pregunta? ¿Estamos nosotros enfocados día a día en ese encuentro personal con Dios? Alguien que me dé una respuesta. ¿Estamos haciendo nuestros propios planes o estamos permitiendo que el Señor sea quien nos dirija? ¿Estaremos de acuerdo con los planes del Señor? ¿Por qué hacernos esta pregunta? ¿Cómo a veces nosotros nos encontramos? Y a causa de los mismos problemas también. Alguien que nos explique referente a esto. Alcenia. Sí, dígame. Sí, soy yo, Rey. Joven, dígame. Es interesante el hecho de que en ocasiones, como hemos mencionado antes en las otras lecciones, es importante que nosotros nos reflexionemos y nos pongamos en la voluntad de Dios antes, porque eso es lo que nos distingue como corona de la creación. Estoy seguro que si el ser humano entendiera la dimensión que tiene, no solamente en el plan de Dios, sino con respecto a Dios, no viviríamos como una ola que es presa del viento y de otras fuerzas que la dirigen y que ella no tiene el control de su vida. Porque nosotros cuando no reflexionamos, no nos ponemos en las manos de Dios, simplemente estamos sujetos a lo que la vida nos traiga y a nuestra reacción personal y tal vez desesperada o impensada ante cada situación que nos surge. Por eso es que debemos diariamente acudir al trono de la gracia. Y digo diariamente porque tal vez no solamente al despertar o al acostarnos, para los que trabajamos diariamente con personas, vemos que hay personas que vienen bien cargadas y que si no tenemos la dirección de Dios para tomar decisiones sabias, estaríamos queriendo tomar ira contra todas las personas que nos encontramos. Y eso no nos haría bien ni a nosotros ni a esas personas que vemos. También quería añadir que veo en estos versos que hemos discutido hasta ahora un aspecto comunitario muy interesante, en donde vemos que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia o los creyentes, ¿verdad? Todos aquellos que creen en Jesucristo como nuestro Salvador, vemos que cuando sufrimos como Él sufrió, también en el vínculo de la comunidad podemos consolar a otros porque sabemos el sufrimiento compartido. Sabemos el sufrimiento compartido y la consolación compartida. Por eso el apóstol Pablo nos dice que en el sufrimiento tenemos un sufrimiento y un consuelo de parte de Dios para que nosotros seamos el vínculo para el aspecto comunitario del cuerpo de Cristo, para que podamos consolar a otros. Y lo veo como un aspecto comunitario, no es una cuestión individual, sino que se expande para que alcancemos a muchas personas por medio de nuestra crisis y por medio de nuestra consolación en Cristo. Esa era la parte que quería compartir con ustedes. Gracias. Muy bien, Dios te bendiga. Eso es muy importante porque lo que estamos hablando precisamente es que el centro de todo esto, todo parte desde el Señor. Y Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Y nosotros entonces estamos receptivos a entender
y a llevar a cabo esa encomienda. Así que, Arcelia, sí, Antonia, dígame. Te escucho, Antonia. Se nos fue Antonia. Se está conectando, parece que se le cayó, se está conectando Sí. nuevamente. Prosigue Sí. y luego que ella intervenga. Sí. Arcelia, ¿me escucha? Ahora sí, bienvenida, Antonia. Antonia, querida, quítale el micrófono. Te oyes muy bien. Quítale, dale otra vez para que se te pueda escuchar. Pues proseguimos en lo que ella puede lidiar con lo del micrófono. Sí, pues todo lo que hemos traído hasta ahora, pues lo seguimos internalizando en nuestros corazones y vamos a continuar con la hermana Blanca que tiene los versos 8 y 9. Hey, muy buenos días a todos, qué bueno. Buenos días, Blanca. ¿Quieres que los lea, Arcelia, o ya están? Léelo porque... ¿Cómo no? Porque, hermanos, no Sí. queremos que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Amén, amén, amén. Entonces aquí yo encontré unos escritos que me gustaron mucho y Sí. les voy a más o menos a llevarlos de esta manera. En cada vida debe caer un poco de lluvia, dice un antiguo dicho familiar, sobre la inevitabilidad de las adversidades. Pero, ¿y si la lluvia se convierte en un torrencial aguacero? O un problema que requiere una fortaleza más allá de lo humanamente posible. El apóstol Pablo se refiere a esta situación en su carta a los Corintios. Escribió sobre una aflicción que abrumaba tanto y tanto su corazón y su cuerpo que él no esperaba sobrevivir. La perspectiva de Pablo en cuanto a su problema sigue vigente hoy. O sea, que para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que seguirá librándonos de toda situación. La fortaleza que necesitamos durante las pruebas es posible por medio de Jesucristo, cuyo poder sobrenatural fluye por la mente, el cuerpo y el espíritu de todo creyente. Cuando alguien recibe al Señor Jesús como su Salvador, su espíritu viene a vivir dentro de nuevo del creyente. Y como resultado de esta morada interior, el poder que Cristo demostró estando en la tierra abunda en quienes invocan ahora su ayuda. Pero para esto tenemos que confiar en su promesa de darnos lo que nos haga falta cuando lo necesitemos. El poder de Jesucristo se libera en nuestra vida cuando reconocemos nuestra impotencia. Tan pronto como nos rendimos al Señor, su poder comienza a trabajar en nuestro interior para que podamos soportar las dificultades, conservando al mismo tiempo nuestro gozo y nuestra paz. Entonces, en el verso, Pablo no quiere quejarse o hacer hincapié en sus sufrimientos, sino en el hecho de que los que siguen a Cristo deben entender que las situaciones o aflicciones hay que enfrentarlas. Y tal fue su experiencia que ellos pensaron que no saldrían con vida.
solo se dejaron llevar por la voluntad de Dios. En el verso 9 se puede notar el conflicto que este estado podría generar en sus almas, a sus pensamientos, pero Pablo confirma el propósito del sufrimiento que tuvieron que atravesar, el cual era que no confiaran en sí mismos, sino en Dios. El sufrimiento nos libera de la carga de tratar con la obra de Dios en nuestras propias fuerzas. Por eso, cada vez que nos enfrentemos a dificultades, podemos notar nuestra debilidad, la cual hace más notoria nuestra fortaleza en Cristo Jesús, fortaleciendo nuestra confianza en el Dios que es capaz de resucitar a los muertos. Amén. Amén. Muy bien, sí. Yo Sí, quería añadir algo. Me gustó mucho todo lo que han dicho todos mis hermanos y compañeros. Esta clase está bien buena, bien buena. Y entonces ahorita, y Alcenia mencionó de que tenemos a veces unos hábitos, ¿verdad? Es difícil de romper y eso pues viene desde nuestra niñez. Y pues por eso pues nos es complicado porque cuando no nos salen las cosas, pues nos vamos por otros caminos. Entonces también me gustó de lo que dijeron los compañeros, mis hermanos, que Dios es tan bueno, yo quiero añadir, Dios es tan bueno que Él nos permite que nuestra agenda del día a día se complete casi siempre. Se lleve a cabo, que si voy para un lado, que voy a resolver esto, y se lleve a cabo bien y los resultados sean positivos. Pero ¿qué pasa cuando de momento esos planes se cambian? Como que alguien canceló o alguien no pudo, la situación no salió bien. ¿Cuán difícil me ha pasado? Es entonces pensar, ay Dios mío, pero ¿qué pasa aquí ahora? Y esa es la parte que como que ahí se nos retuerce, es la más complicada. Entonces yo he visto personas en esta semana que le ha pasado esas situaciones y lo han tomado tan tranquilamente que la verdad que Dios me ha dado la oportunidad de aprender de ellos. Yo digo, wow, pero una situación no salió bien, otra situación está adversa, otra, y mira qué bien, tranquilo y confiando en el Señor. Así es que esta lección pues me ha venido muy bien a mí también por muchas situaciones. Y qué lindo que Dios siempre está con nosotros y nos ayuda a seguir hacia adelante. Gracias al Señor. Amén, Blanca. Antonio, ¿está por ahí? Bueno, queremos darle la oportunidad a Antonio, pero parece que no ha podido entrar. Pues a Blanca le damos las gracias porque estos versos pues siguen, ¿verdad? Profundizando, dándonos conciencia a nosotros de lo que realmente es el propósito de Dios con nosotros aquí, a través de ese Espíritu Santo, dirigiendo a Pablo, escribiendo y exhortándonos. Esos versos dicen que esa prueba, como dice Blanco, tiene la intención de enseñar, no solo como que estemos sometidos a Él, sino que tengamos a nuestro Señor, sino que tengamos la confianza absoluta en Él, que su sacrificio que Él hizo nos limpió y que nos amó hasta las últimas consecuencias. Así que tenemos que tener eso como baluarte, de que todo lo que nosotros somos, todo lo que el Señor hizo por nosotros es lo que nos impulsa a amarlo y a amar a nuestros semejantes como Él nos pide. Pero hay un pero, y ese pero es una preposición. Nos lleva a nosotros a pensar que hablando de todo esto que pasa en nuestras vidas, de las crisis que hay en nuestras vidas, tenemos que sanarla para entonces nosotros sentir un equilibrio en nuestro organismo entre alma, mente, espíritu, cuerpo y sentirnos libres realmente. Y entonces ahí vamos a amarnos, ahí nosotros no nos vamos a culpar, ahí nosotros no nos vamos a ver que no valemos, que no somos nadie o lo que sea que nosotros pensemos de nosotros mismos. Vamos a amarnos y entonces vamos a poder amar a otros.
Porque si nosotros no tratamos de sanar todo eso, nosotros no estamos sanos para sanar. Así que el Señor, ¿verdad?, nos manda a nosotros a que consideremos que en nosotros la obra de Él se está haciendo, pero que ya Él hizo lo principal, que fue ocupar el lugar nuestro para darnos vida y que nosotros la tengamos en abundancia y podamos también influenciar a otros. Así que dejamos, ¿verdad?, este futuro al Señor, porque Él es que conoce todo, pero realmente con nuestras oraciones nosotros podemos buscar esa fortaleza en Él, porque está ahí. Todas las promesas del Señor Jesús son fieles y verdaderas. El Señor no miente y nos ha llamado a nosotros y nos ha dicho que nos hizo sus hijos y que tengamos identidad y que sepamos quiénes somos. Miren qué maquinaria tenemos nosotros en nuestro cuerpo, donde si nos da dolor de estómago por un estrés, muchas veces, y por una situación que estamos viviendo, no tenemos deseo de comer porque estamos tan tristes, pues los médicos regulares, los que han estudiado el cuerpo, no han podido llegar a la profundidad de nuestra mente, y muchas veces eso viene a causa de cómo nos sentimos emocionalmente. Pero nos dan una pastilla para el estómago, que no es que estamos hablando en contra de que no nos la tomemos, sí, nos la tomamos, pero hay una hormona que está ahí para trabajar con nuestro estómago, pero nuestra situación mental no deja que trabaje como tiene que trabajar. Y así tenemos diferentes hormonas en nuestros cuerpos para darnos alegría, para ayudarnos a dormir, para nosotros sentirnos bien, que esa es la del estómago. Y realmente los medicamentos muchas veces no nos dan el resultado porque no es eso. Así que tenemos que tener ese equilibrio físico, mental y espiritual y confiar en ese Dios todopoderoso que nosotros vamos a sanar, porque Él nos sanó, pero nosotros todavía tenemos esa creencia de que nos estamos enfermando y que esas son unas realidades, porque sí. No, hay muchas cosas que pasan porque nosotros no hemos tenido el conocimiento de trabajar con nuestro ser interior, con nuestro espíritu. Así que los versos 9 y 10. 10 y 11, que lo tiene Rose. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, Dios te bendiga. Nuestro hermano José Rivera los va a leer y yo los voy a discutir. Sí. Dice así: Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librara de tan grave peligro de muerte. Para ello, contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Amén. Llevo varios días leyendo esta lectura y me ha volado la cabeza, como dice Rey, como dicen muchos. El versículo 9 dice: Él nos libró y nos librará. Nosotros tenemos una esperanza, una fe de que Dios, ¿verdad?, de que la obra de Dios en nosotros procede en tiempos diferentes, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Lo que nosotros vivimos en algún momento dado, nuestra vida, nuestros temores, nuestra aflicción, nuestro dolor, Dios es el único que nos da consuelo. Dios es ese ente, ¿verdad?, que sobrepasa toda paz, todo consuelo, todo entendimiento. También Pablo nos deja saber que él no habla en primera persona,
Pablo siempre dice vosotros, nosotros, él siempre se incluye en todo proceso de crisis, porque él lo pasó, lo pasa y lo está pasando. En ningún momento Pablo viene a pasar mano. Pablo quiere que una iglesia, como se supone que somos el cuerpo de Cristo, todos estemos en conexión con un mismo fin, es orar. Pablo ora, pero Pablo quiere que con fervor, que con fuerza, que con todo tu ser, que con todo tu corazón ores, no tanto por lo que él está pasando, porque Pablo viene a unos corintios que tenían muchos problemas espirituales, estaban en altibajos, porque vienen de una persecución, de una tribulación que el mismo Pablo dice que es de muerte, pero muerte de hombres. Vienen perseguidos, vienen están pasando muchos momentos, mucha crisis. La crisis, como dice el vocabulario, puede crear separación. O sea, cuando es fácil, porque es fácil quizás para muchos cristianos o para muchas personas, no necesariamente cristianos, cuando pasan por alguna crisis, lo primero que piensan, Dios no está conmigo, Dios no me ayuda, Dios no me escucha, porque eso es lo primero que decimos. Oramos y nosotros, como pensamos en yo, primera persona, yo no veo respuesta. Pero cuando nosotros hablamos o con la pastora o vemos a una amiga cristiana, cuando la vemos, mira, necesito que ores por mí, es porque estamos buscando una fuerza, otra ayuda que nos levante las manos a nosotros, pero también que hinque sus rodillas y que me ayude con esto. No sé cómo ella va a orar, porque a veces nos encontramos personas, mira, necesito que ores por mí porque voy para una cita. No nos toca a nosotros pedirle explicación, mira, ¿qué te vas a hacer? No, porque eso a nosotros no nos compete. Si nos pide que ore, que la ayudemos, es porque necesita, está afligida, no sabe lo que va a acontecer en esa cita o en esa cita de la corte o en esos estudios. No sabemos, a nosotros no nos compete. Lo único que la persona pide es oración. Que nosotros como cuerpo de Cristo, lo único que Pablo quiere es, oye, no importa lo que estemos pasando, no importa, no mires eso, mantén tu mirada, tu oración en esto, para que con tu oración me ayudas a mí y el Dios de toda misericordia y de todo consuelo, oye, te va a responder por las tuyas. Quizás tú no lo vas a ver, pero la oración, como dice la pastora y dicen, ¿verdad? Todos nosotros, es una conexión que puede romper muchas cosas. Liberta, sana, levanta, fortalece, consuela, acompaña. Oye, la oración es como este shock eléctrico que no hay que hacer una oración muy de palabritas. Oye, nosotros con el corazón oramos, con nuestro sentir oramos, y eso es lo que busca Pablo, que el Dios que nos liberó en algún momento dado de cualquier aflicción de nuestra vida pasada, de lo que nosotros fuimos o éramos, de lo que padecimos. Oye, Él va a estar contigo hoy. Él estuvo contigo ayer, hoy estará contigo hasta el fin. Quizás hay un peligro, pero hay que pasar el proceso. Porque no es lo mismo. Ay, Dios me va a salvar. Sí, pero tienes que pasar el proceso, tienes que pasar esto, tienes que orar, tienes que velar, tienes que pasar el proceso. No importa en qué continente te encuentres, no importa en dónde tú estés.
tienes que mantenerte orando y contigo. Quizás una persona está orando por ti, pero tú no sabes cuánto más después de esa persona, porque yo puedo decir, mira, necesito oración por un estudio, pero no es para mí el estudio, es para otra persona. Yo no tengo que entrar en detalle con nadie, solo Dios sabe que a través de una conexión hay 1.000.000 conectándose en otro continente, en otro país, en otro sitio, quizás mi vecina, mi vecina, porque no nos toca a nosotros definir el proceso de la liberación o el proceso de la sanación. Es Dios. En estos 2 versos yo puedo decir que Dios, nosotros, yo y la iglesia, o sea, hay una conexión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con todo lo que nos acontece y con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de la oración. Eso es lo que, oye, colaboren, cooperen, es lo único que les pido. No miren, no echen ojo lo que está pasando, es colaboración, porque somos un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo. Yo creo que hasta aquí mi explicación, y estoy temblando porque de verdad que esta palabra vuela, vuela todo mi ser. Gracias. Una espada de filo, ¿verdad? Que traspasa los tuétanos y tenemos que estar dispuestos a que todo esto pase en nuestras vidas. Así que, ¿cómo nos consuela Dios? Él nos consuela a través de la Biblia. Esta biblioteca, toda palabra de Dios escrita en tiempo pasado y presente y futuro para nuestra instrucción. Así que nuestro aguante viene de ahí y mediante el consuelo nos llame, Señor, a tener esperanza. ¿Quién nos consuela? También el Espíritu Santo, que permitió a los cristianos disfrutar de un periodo de paz después de la muerte de Jesús. Es una fuerza activa, es Dios en persona, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un sitio, lo estamos representando a Él. La oración, que es la comunidad de creyentes, la que se encarga, la que está llamada, que debe ser una comunidad terapéutica o de sanidad. El mundo y muchos creyentes y muchos cristianos están enfermos. No solo los aquejan enfermedades corporales, sino enfermedades del alma, que ya hemos descrito: angustia, incertidumbre, pobreza, indigencia, privaciones, tristeza, desengaños, dolores, contradicciones, repulsas, odios, prejuicios. Todo esto y mucho más nos acongoja y nos aflige. Hoy más que nunca es necesaria la unción con el aceite del amor y de la gracia. Que otros y nosotros mismos oremos todos por la acción bienhechora y sanadora del Señor, y que su Espíritu venga y nos unja con su amor, su paz, y que aprendamos de Jesús a consolar, a comprender, a perdonar, a acoger, a aceptar a todos. Las acciones todas se alivian y traen paz y sanan corazones y vida. Todo esto tendrá mayor poder si los hacemos como lo aconseja nuestro Padre Dios. Busquemos esa presencia divina en la cual hay esperanza. Y la esperanza es algo que no podemos dejar que desfallezca en nosotros. Sí, mis queridos hermanos, que en esta mañana damos gracias al Señor. Vamos a concluir nuestra clase. Está bien interesante y creo que todos nosotros debemos, pues, trabajar en todas estas instrucciones que nos da Pablo para hacer nosotros una cadena, que hagamos una cadena de bendición, ya que somos eslabones, los cuales estamos todos unidos. Vamos a orar. Dios de gracia, Dios de poder, tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy te pedimos que pongas tu mirada sobre cada uno de nosotros, lo estoy transcribiendo,
y que en medio de la crisis podamos hallar la paz y el consuelo. Que al superarla podamos decir como el salmista, te inclinaste a mí y escuchaste mi clamor. Que mis pies fueron sacados del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y pusiste mis pies sobre peñas y enderezaste mis pasos. Ayúdanos a asimilar todo lo que quieres que aprenda en medio de la crisis para un día poder, con el mismo amor que tú nos has sanado y que tú nos has dado, consolar a otros. En el nombre de Jesús, quien venció y nos ayudará a vencer. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Muchas bendiciones. Gracias a todos los que participaron, a los que están oyendo y a los que aún queriendo estar no pudieron, como Antonia, que quiso tener una de esas intervenciones buenísimas que tiene, pero damos gracias, Señor, que ella está ahí.